Saludos Aldea Global. En este video vamos a hablar sobre la casa 6 de la salud y el trabajo. Ya veníamos hablando sobre la casa 10, el medio cielo vocacional. En el 2021 estuvimos haciendo esta lista de reproducción y también este año estuvimos haciendo la lista de reproducción sobre la casa 2 del dinero, la concreción, la materialización de nuestras ideas. Esa es la casa 2. Y ahí están las listas de reproducción aquí en el canal de YouTube. Ustedes pueden revisar esas exposiciones para que tengan una idea pues mucho más clara sobre sus casas materiales. Y pues ahora nos toca el turno de la casa 6 del trabajo y la salud. Teníamos estos videos como atorados, retrasados. Tengo pues muchas ideas retrasadas realmente, porque fue un año en que me dediqué mucho más a salud, a temas de salud, bienestar, hogar, situaciones domésticas, amor, mucho más a esto que a trabajo. La vida no solamente es trabajo y quien sabe vivir la vida y quien sabe apreciar la vida, pues sabe entender eso. A veces creemos que solo trabajar y trabajar es la vida y no, esta es una visión miope, o sea, muy corta de la existencia. La vida es más que la profesión y los éxitos profesionales y todo este tipo de cosas. Es mucho más que eso y hay tiempo para todo. Entonces, pues bueno, llegó el tiempo, se abrió el tiempo para poder hablar de casa 6, de salud y trabajo. Entonces, pues vamos a primeramente diferenciar algo que yo quiero que quede muy claro, muy definido, y es que no podemos confundir la casa 6 con la casa 10. Es decir, no podemos confundir aquí nuestra casa 6 con el medio cielo vocacional. O sea, son dos áreas que no se pueden confundir. La casa 10, el medio cielo, nos habla de la vocación, profesión y oficio que venimos a desempeñar en esta vida para llegar al éxito, para brillar, para destacarnos, para realizarnos. En cambio, la casa 6 nos está hablando no de un tipo de trabajo, no nos está hablando de cierto tipo de trabajo, no, o de profesión, vocación, oficio, no. Nos está hablando de cómo debemos desempeñarnos, cómo debemos trabajar, cómo debemos movernos, cómo debemos producir, cómo debemos manejar la rutina en el día a día. ¿Cuál es ese desempeño que hay que manejar en ese día a día? ¿Cuáles son los hábitos, los cuidados con el cuerpo, con la salud, el manejo del tiempo, del cronograma? ¿Cómo hay que trabajar para ser más productivos, para optimizar la energía? ¿Cómo nos sale mejor el hecho de trabajar en el día a día? Eso es lo que nos está indicando primeramente la casa 6. No es que tengo que trabajar en esto, en aquello, en esto. No. No es un tipo de trabajo que yo vengo a realizar, no, porque el trabajo, la profesión, vocación, el tipo de trabajo, profesión, vocación, oficio que yo vengo a desempeñar para llegar al éxito, para brillar, para destacar, para el que vengo realmente en esta vida, pues es en la casa 10. Por ahí es donde sale la energía, en la cúspide de la casa 10. Entonces, vamos a tener esa claridad primeramente. Obviamente que también en la casa 6 se nos imponen trabajos. La casa 6 está asociada con Virgo y con el planeta Mercurio, asociada. Pero la casa 6 nos puede llegar a caer en cualquier signo. En Aries, en Sagitario, en Leo, en Escorpión, en Piscis, en Cáncer. Puede caer en cualquier signo. Pero tiene una asociación arquetípica
con el signo de Leo y su planeta, con el signo de Virgo, perdón, y su planeta Mercurio. Tiene esa asociación, esa afinidad, porque Virgo es el signo del servicio, del trabajo, de la purificación, y pues justamente la casa 6 es ese ámbito de vida. Las casas astrológicas son ámbitos de vida donde expresamos, manifestamos ciertas situaciones, son escenarios de manifestación, de expresión de cierta energía. Entonces dependerá el signo que esté ahí, pues la casa se va a matizar de esa energía, en ese escenario de expresión. Entonces la casa 6 es la casa del trabajo, del servicio, es la casa del cuidado de la salud, la vida también doméstica y la vida en la oficina. No sé si ustedes recuerdan esa serie, esa comedia norteamericana que se llamaba La Oficina, que era muy chistosa. Estuvo mucho tiempo esa serie entre los años como 2005 al 2013, creo que estuvo esa serie, muy chistosa, y era realmente la vida de los protagonistas en la oficina, una empresa de papeles, y pues la vida se les convertía, era en eso, en su existencia allí, ese día a día en la oficina con situaciones realmente muy cómicas y dramáticas y chistosas. Entonces, bueno, esta casa 6 me recuerda mucho esa comedia, esa serie norteamericana. La oficina creo que era original de Inglaterra, la serie es original de allí, es inglesa, pero creo que en Estados Unidos hicieron su adaptación, entonces pues bueno. En fin, la casa 6 nos habla de eso, pero entonces también la casa 6 nos puede hablar de esos tipos de trabajos, labores, actividades, tareas que nos imponen, no es lo que elegimos. O sea, la casa 10 son ese trabajo, profesión, vocación, oficio que a mí me nace realizar, porque allí me siento que todos mis talentos, mis dones se manifiestan. Pero la casa 6 es lo que se me impone, es el trabajo que a mí me imponen. ¿Para ver qué? Para ver cómo me va siendo obediente, cómo soy yo en la obediencia, en el servicio. Es como una prueba. Aquí te probamos para ver qué tanto sabes obedecer, qué tanto sabes seguir las reglas, el método, los pasos. Entonces son esas tareas que nos imponen. Por ejemplo, nosotros no elegimos ir al preescolar, ni a la primaria, ni a la secundaria. El sistema nos impone pasar por todo eso. Y pues para los niños es muy frustrante como levantarse tan temprano, bañarse, alistarse, ir al colegio, bueno, esa rutina, esa imposición, pues va formando una disciplina, va formando un carácter. Entonces son todas esas tareas que nos imponen. La profesora nos dejaba unas tareas en el colegio. Y luego, en los primeros trabajos que tuvimos, no son esos trabajos que nosotros deseábamos, añorábamos. No, nos tocó trabajar en cualquier cosa. Nos tocó ser meseros, vender libros. Bueno, eso me tocó a mí, ser mesera, vender libros, trabajar en un teatro, trabajar de secretaria, trabajar en muchas cuestiones que no era lo que yo quería, no era lo que yo deseaba, no era donde yo quería realizarme, era lo que me tocaba, lo que me imponía la vida. Entonces, esa casa 6 nos habla de ese tipo de trabajos que nos impone la vida para que aprendamos
el arte de la obediencia, por decirlo así, la sumisión, para que aprendamos el tema de la subordinación, para que aprendamos a ser disciplinados, obedientes, seguir los pasos. De cierta manera también Virgo tiene mucho de la energía de Capricornio y de Saturno. Virgo con Mercurio es como un Capricornio y un Saturno pequeñito, es la cruz, es la cruz de Saturno que cargamos a cuestas. Y son todos esos trabajos y actividades que nos impone la vida, que no queremos realizar, pero que nos toca hacerlo, porque si no lo hacemos, pues vienen consecuencias graves a nuestra existencia. Entonces, es mejor aprender a ser serviciales, es mejor atravesar esa casa 6 y aprender cómo a doblar la rodilla. No sé, por allí habrían unos pasajes en el Evangelio donde Jesús el Cristo fue quien le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, entonces se nos enseña esa energía del servicio, de que no solamente estamos vibrando en el hecho de nuestro ego, de que yo quiero ser esto, yo quiero aquello, sino que nos toca encargarnos de ciertas circunstancias y situaciones que, aunque no es lo que queremos, lo que deseamos, donde nos sentimos realizados, pues allí son cuestiones que necesitamos sacar adelante. Bueno, aparte, entonces ya aquí tenemos unas diferencias bien grandes, que profesión, vocación, oficio, por la cual yo me exalto, me elevo, llego al éxito, está en el medio cielo vocacional. Pero que la casa 6 son esos tipos de trabajos, tareitas que nos toca asumir de vez en cuando en esta vida, porque también tenemos que obedecer, también tenemos que aprender a servir a los demás y a servir a los otros. Entonces, pues, bueno, ahí está. También la casa 6 es una casa sí, es una casa de servicio, de producción, es como manejamos las rutinas y actividades diarias, es como nos movemos en el día a día con esos hábitos diarios. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a pagar las cuentas, cuando vamos a sacar al perro, cuando vamos al banco, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a trabajar, es como nos ordenamos para hacer todo ese tipo de cosas, cómo ordenamos la agenda, el tiempo. Bueno, todo eso se ve en la casa 6, cómo me muevo en el día a día. La casa 6 también es una casa sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Entonces es cómo cuido mi salud, es si yo voy al médico, si nunca voy al médico, o si soy muy hipocondriaco y me estoy inventando enfermedades de todo tipo. ¿Qué hago para cuidar mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi cuerpo? ¿Cómo me alimento diariamente? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy descansando? ¿Cómo me activo? ¿Cómo me activo para trabajar, para hacer las cosas? ¿Cómo hago deporte? Si es que hago, no hago, o qué tipo de actividad de movimiento realizo. ¿Qué hábitos tengo? Por ejemplo, con mi esposo tenemos mucho el hábito de caminar. Nosotros no somos de ir al gimnasio ni de coger una bicicleta e irnos a hacer unas rutinas destructivas así como que y arriesgadas, porque bueno, aquí en Colombia ir por las carreteras en bicicleta, eso es un riesgo porque pues, te puede coger cualquier camión, cualquier carro, y además se necesita tener una condición física. Y pues bueno, nosotros somos más como de libros, de noticias, más un poquito más nerds, por decirlo así. Entonces nos gusta es como mover más el cerebro que el cuerpo, y nos cuesta mucho un poco la actividad física, pero entonces nuestra rutina, lo que nos gusta mucho es caminar, caminamos mucho, o sea,
Siempre nos gusta salir y dar como paseos y caminar bastante. Y bueno, cuando está el perrito de mi suegra que viene a visitarnos, pues salimos con el perro y caminamos un montón, como que es eso. Aunque mi esposo es un poco más deportista que yo, él pues sí se mueve un poco más en la bicicleta, es un poco más activo y viene como de una tradición un poco más deportista y activa. En cambio, yo soy un poco más sedentaria y de mis hermanos soy la más sedentaria. De hecho, mi hermana y mi hermano son más activos, han hecho más actividad deportiva en esta vida. Pero bueno, o sea, la única rutina que yo veo que siento que me sienta bien, con la que yo puedo, vibro, es con el hecho de caminar, hacer senderismo. Para otras personas, pues tienen que mirar cuál es ese deporte que les sirve, porque no todo nos sirve a todos. Hay que optimizar la energía. ¿Qué es lo que me sirve a mí? ¿Qué es lo que me sirve a mí? ¿Esa dieta me sirve a mí? ¿Esos alimentos me sirven o no me sirven? ¿Qué me sirve a mí por mis condiciones, tanto genéticas como socioeconómicas, como de vida, socioculturales? Bueno, ¿qué es lo que me sirve a mí? Bueno, entonces ahí tenemos que ver ese tipo de cuestiones que estoy haciendo frente a todas esas cosas. ¿Soy un extremista? ¿Soy muy relajado? ¿Nunca le pongo atención a estos asuntos? ¿Cómo? ¿O soy equilibrado? Siempre estoy buscando el equilibrio frente a este tipo de cuestiones. El alimento, el deporte, el movimiento. ¿Qué estoy haciendo? Tiempos de descanso, tiempos de actividad. Entonces ahí siempre es como busquemos el equilibrio y busquemos lo que nos sirve es a nosotros. No todas las actividades sirven para todo el mundo. Pues si tu profesión es ser modelo, por Dios, pues tú puedes pasar 6, 8 horas al día metido en un gimnasio, puedes comer un montón de frutas, un montón de cuestiones, porque esa misma profesión te está dando el dinero para sostener y mantener la cuenta en el gimnasio, la empleada de servicio que te sirve tus frutas, que va y te hace el mercado. Pero si tú no eres un modelo, pues eres una persona de pronto de más escasos recursos, pues a ti mismo te toca ir a hacer el mercado, a ti mismo te toca cocinar, no puedes meterte a un gimnasio porque tienes que trabajar en otras cosas. Entonces, para ti va a ser diferente, tu cuerpo va a ser distinto, tus rutinas van a ser otras, tus alimentos van a ser otros. Entonces, no todos podemos ser un modelo fitness de gimnasio, no todos vamos a ser tampoco a caer en el extremo de ser unos vagabundos, unas personas sucias, unas personas que no se bañan, que comen cualquier porquería. Bueno, ese ya es el extremo de la dejación, de cero atención a lo que como, a lo que, bueno, esto hay que mirarlo, hay que mirar los extremos. Entonces, no todo es para todos y ahí hay que discriminar. Esa es la energía de la casa 6 que tiene que ver mucho con la energía Virgo. Es una energía de discriminar. Vamos a discriminar y decir, esto realmente me sirve, esto realmente pues a mí no me sirve. Es simplemente esa situación. Bueno, la casa 6 es una casa de control. Es igual que la casa 2, que la casa 10. Son casas de control porque aquí estamos controlando el día a día. Estamos controlando el reloj, las horas, estamos controlando lo que comemos, cuando comemos, estamos administrando los pequeños detalles. En la casa 10, que es una casa de autoridad y control, estamos controlando es la macroestructura, planes grandes, sacando adelante ideas muy grandes,
cuestiones de profesión, de grandes ambiciones, estamos haciendo una dirección de otro tipo, allí se ve la autoridad. Pero en la casa 6 es un control a detalle. Por eso está relacionada con Virgo y Mercurio, que son los que rigen los detalles. Yo siempre les he dicho, el diablo está en los detalles. Entonces, aquí también hay que mirar qué tan controladores somos, obsesivos, qué tan TOC, trastorno obsesivo compulsivo, somos de los detalles y qué tanto también somos dejados, somos, pues no prestamos atención a los detalles. Entonces, pues pueda que por un detalle todo nos salga mal. Por ejemplo, tenemos que llegar a una cita muy importante, que es la cita que va a cambiar todo nuestro destino, nuestra existencia, y pusimos atención en todo, en aprendernos el libreto, en vestirnos, maquillarnos muy bien, bueno, pero entonces no hemos puesto atención al tiempo y llegamos media hora, 20 minutos tarde a esa cita tan importante que teníamos. Y la persona que nos iba a atender se molestó y se fue. Entonces, por más que nos preparamos en otros asuntos, perdimos ese detalle del tiempo y ahí todo se dañó. Entonces, por eso decía, ¿cómo controlamos esos pequeños detalles? El diablo está en los detalles. Muchas veces nos ha pasado mucho aquí, en América Latina nos sucede mucho, dejamos pasar las fechas, se nos vence una factura de algún servicio y luego viene una sanción, entonces nos toca como pagar mucho dinero, o sea, aquí hay mucha usura realmente, entonces para que nos reconecten ese servicio, ya sea el servicio del gas, de la luz, del agua, de lo que sea, nos toca pagar la reconexión como una multa, pues, por habernos pasado de esa fecha. Entonces ahí es donde uno, el diablo está en los detalles. Aquí sucede mucho también con las citas de salud. Si no cumplimos con ese tiempo de llegar a la cita de salud, para la siguiente cita nos toca pagar una multa y bueno, esto se convierte en un manojo de problemas, el tema de estos detalles. Y de hecho, en la vida está el sistema, que tenemos actualmente, que es un sistema corrupto, está hecho para que las personas caigamos en esos detalles, como para que nos ahoguemos en esos pequeños detalles, porque no nos están facilitando la vida, sino que todo es dar como con obstáculos y obstáculos y obstáculos y obstáculos. ¿Para qué? Para que paguemos más, para que en últimas, pues ahí es donde vemos la extorsión. Ahí vemos la extorsión. Por eso es lo que yo decía, el diablo está en los detalles. Lo mismo sucede pues cuando vamos a hacer de pronto la sustentación de la tesis de maestría, cuando vamos a hacer cualquier tipo de actividad. Siempre fijémonos en esa energía de los detalles y cómo estamos controlando los detalles. Cada detalle, cada punto es importante. No hay unos puntos que son más importantes que los otros. Todo es importante. Entonces, realmente es una casa de control. Entonces, cuando la vida se nos sale de ese control, cuando no podemos controlar todo ese tipo de detalles, de cosas que están, que estamos inundados en todos esos detalles, hay que ver qué es lo que está pasando. Nos estamos llenando de muchos compromisos, de muchas tareas que de pronto nosotros no podemos realizar, no queremos realizar. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa casa 6? Una casa 6 mal aspectada puede realmente jodernos la existencia, jodernos absolutamente la existencia.
Porque, por ejemplo, una persona tiene un gran sueño, quiere ser artista, cantante, lo que sea, y se le enferman sus padres. Y a raíz de que se le enferma el padre o la madre y tiene que cuidar a este padre o madre y encargarse de todos los cuidados, pues ahí se le está jodiendo, pues toda su existencia, toda su vida se viene abajo. No tiene los recursos para pagarle a alguien que cuide de esta persona, le toca a ella o a él mismo encargarse. Entonces, esa es la relación con la casa 6. Se me impone algo, unas tareas, unos deberes que tengo que hacer, que muy seguramente yo no quiero, pero tengo que hacerlos, porque de no hacerlos, pues vienen muchas consecuencias. Consecuencias no solamente que puedan ser jurídicas o demandas o cosas de ese tipo, sino muchas veces que si yo no hago esto, yo me voy a sentir muy mal conmigo misma. Me voy a sentir que fui un ser miserable, que no di todo por mis seres queridos, que no di todo de pronto por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos. Bueno, es una casa donde uno dice, aquí voy a hacer un sacrificio. Entonces, sí, la casa 6, igual que la casa 12, también es una casa de sacrificio. Es una casa de mucho sacrificio. Voy a sacrificar estas cosas que a mí me encantan, me fascinan, para hacer estas otras cosas. Entonces, bueno, esa es una condición de esta casa 6. Por ejemplo, en los últimos meses, que fue pues como la recta final de la enfermedad de mi gatita, ustedes por ahí se enteraron que murió mi gatita. Ella ya, pues, sus últimos días muy flaquita, con su enfermedad de cáncer en la boca, pues era el cuidado de ella, era realmente, exigía mucho. O sea, uno se imagina, pues, uno ve un gato saludable, un gato normal, no necesita nada, se le deja la comida, el agua y ya, ahí ya está. El arenero, vaya y se limpia el arenero y es simple. Pero cuando el gatito está enfermo, y el gatito no se puede acicalar, el gatito no se puede limpiar por sí mismo. Entonces a uno le toca limpiarlo, estarlo manteniendo a día, tarde, los medicamentos, todo lo que hay que aplicarle, estarlo llevando al médico, estarlo revisando, estarlo bañando. Esto, estar aseando la casa porque por donde pase el gatito enfermo, pues va a estar dejando toda esta suciedad. Esto se termina convirtiendo en una tarea, en unas tareas adicionales a lo que fuera un gatito normal, sano. Lo mismo lo digo por también mi hermana. Mi hermana estuvo 20 años cuidando de especial, su hija especial. En una condición, mi sobrina Juliana estuvo en una condición de paciente en estado pues muy difícil. Comía por una sonda, estaba siempre en cama, era una paciente muy especial y estar cuidando esa enfermería, ese cuidado, pues era una entrega absoluta, total, completa. No, mi hermana no podía ir a trabajar, no podía hacer otras, no podía desarrollarse en otras áreas de su vida. Entonces, sí que la casa 6, cuando se nos impone algo, una tarea, una labor, sin embargo, obviamente lo hacemos con amor, porque amamos a ese ser, porque amamos a esa personita, porque queremos que esté bien, ¿sí? Me doy a entender. No simplemente es algo como que aborrecemos y despreciamos, no, puede ser una imposición de la vida, pero que la asumimos con todo el amor del mundo. También esa es una casa de amor, o sea, es un sacrificio que hacemos también por amor. Bueno, y por ejemplo, el tema con los clientes, no solamente es cuando yo voy a trabajar una oficina
y los jefes nos ponen un trabajo, entonces yo soy disciplinado, obediente, sumiso a las órdenes y pues hago todo lo que mis jefes me digan para continuar con este trabajo, sino también con los clientes. Entonces los clientes piden sus trabajos, piden sus servicios y uno está ahí con ellos dando lo mejor de uno, lo mejor de sí, porque de todas maneras uno quiere tener una buena reputación y uno quiere que el cliente vuelva y que el cliente vuelva a comprar el producto y que el cliente se enganche con la marca. Entonces, estos son sacrificios que uno hace por amor, uno pone buena cara, uno pone buena actitud, pueda que por dentro uno esté mamado, cansado, tenga uno problemas, yo hoy no quiero trabajar, no quiero hacer nada, pero me toca atender a las personas, me toca poner mi mejor actitud, mi mejor cara, dar lo mejor de mí. Eso es un sacrificio. Esa actitud en la que entramos es un sacrificio. Y esto se va entendiendo con el tiempo a medida que vamos madurando, porque cuando somos niños, pues como que todo es color de rosa, todo es como muy, somos como sueños. De todas maneras, desde pequeños se nos van imponiendo unas pequeñas tareas, unas tareas acordes a nuestra edad. Y así, a medida del tiempo, pues vamos creciendo. Sin embargo, yo siento que esta sociedad está un poco como mal con el tema del trabajo y de la salud. Hay unos descuidos, sobre todo aquí en los países de América Latina, tan desordenados, y también en los del primer mundo, porque en el primer mundo hay mucha gente que no hace nada, hay mucha vagancia, como de pronto una sola persona del hogar genera tanto dinero, su salario es tan pues, abundante, muchos otros del hogar pues no hacen nada, hay mucha vagancia, vagabundería. Y pues aquí en América Latina también hay mucho desempleo y pobreza y falta de oportunidades. Y uno se da cuenta y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Veo ancianitos de la calle, en la indigencia, ancianitos trabajando y veo mucha juventud con tanta energía, con un cuerpo que está en la plena flor de la energía, haciendo nada, ocio y solo actividades ociosas y muchas veces actividades permisivas, actividades que le hacen daño. Entonces uno dice, porque no hay una sociedad que conduzca a nuestros jóvenes, personas entre los 15 a los 25, 28 años que están en plena energía, que son personas que siempre quieren hacer cosas. Yo cuando tuve esa edad tenía como mucha ansiedad y mucha energía y todos los días quería hacer algo nuevo y uno se despierta temprano y se acuesta tarde y está con los amigos por las calles y hace miles de cosas y está buscando uno qué hacer porque uno se aburre de estar encerrado en la casa y uno quiere salir a hacer muchas cosas. Y uno decía, no entiendo por qué el sistema no me ubica, no me pone a hacer cosas interesantes que les guste a los jóvenes de, pues, no sé, sembrar árboles, hacer muralismo, limpiar calles, cuidar, bueno, en tantos proyectos donde pueden estar los jóvenes haciendo cosas prácticas laborales en muchas empresas, en muchos lugares, en lugares públicos y privados, estar explotando esa energía que hay en esa edad. Eso sería lo más eficiente, optimizaría mucho la energía y movería muchísimo la economía, porque la riqueza no se genera simplemente por lo que hay ahí en bruto, sino por el trabajo que aplicamos. La riqueza se genera es por el trabajo, no porque tenemos aquí unas mercancías, una tierra y eso ahí ¿qué? Eso es estéril, eso está ahí muerto. La riqueza se genera cuando llega el ser humano y empieza a trabajar
en esa tierra, con esa mercancía, con esos transportes, usa su inteligencia. Es ahí donde se genera la riqueza. Entonces, la casa 6, pues realmente debería ser mejor tratada por los sistemas. Si ustedes se dan cuenta, las personas que están en la cárcel, aquí las cárceles de América Latina, hacinadas, sucias, desordenadas, desde las cárceles mal cuidadas, con mucha corrupción, desde las cárceles se hacen delitos, se dirigen delitos. No sé cómo funcionen en otras partes del mundo, cada mundo distinto. China debe ser súper estricto. Tengo entendido que en Corea del Norte es como que tienen que trabajar. Y tengo entendido que algunas cárceles en Estados Unidos pueden llegar a ser privadas y son como empresas de trabajo, por decirlo así. Pero yo creo que sí, que la cárcel debería ser un sitio no de ocio, no donde la gente se pudra más y se contamine más su mente, sino debería ser un sitio donde la persona tenga que pagar con su trabajo. Porque dejémonos de vainas, dejémonos de pavadas, dirían en Argentina, dejémonos de cosas, pero lo que más detestamos los seres humanos es el trabajo. Y lo que más amamos, pues, es la libertad de hacer lo que se nos dé la gana. Y lo que más odiamos, que nos fastidia, es el trabajo, que, ay, nos toca hacer esto, ay, me toca hacer aquello, ay, se me olvidó que a mí me toca hacer eso. Y es algo que nos han impuesto, alguna tarea, oficio que nos toca hacer. Y eso es lo que más nos fastidia, que nos toca hacer eso por obligación, porque si no lo hacemos, pues no podemos pagar las cuentas, no podemos comprar mercado, no podemos hacer esto y aquello. Entonces, ahí sí, como dice la canción, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, es ahí donde yo no entiendo por qué las personas que están en la cárcel, en todas las cárceles del mundo, no están trabajando. Y aquí esto no me refiero a trabajo esclavo, donde se violen los derechos humanos, donde se les latigue, tipo película de... No, nada de eso. Me estoy refiriendo a sitios de producción, de actividad, de desempeño, donde la persona esté activa, haciendo algo, aportando un beneficio a la comunidad, al sistema. Si es una persona que era ladrona o que asesinó o que hizo esto, aquello, estafa, corrupción, tiene que pagar con trabajo, no solamente con la privación de la libertad, sino también con trabajo. Yo creo que si no nos relacionamos mejor con esta casa, con la casa 6, pues tenemos unas sociedades realmente convulsionadas, unos jóvenes que no hacen absolutamente nada porque no se les enseñó a hacer oficio en la casa, no se les enseñó a barrer, a cocinar, a lavar el baño, a lavar su ropa, a hacer los oficios, y vemos unos chicos ahí botados en una cama, en un sofá, jugando con el Xbox, jugando jueguitos ahí todo el día en el computador, en el ocio, porque no se les enseña la importancia de esa casa 6. Es que realmente es la vida es el trabajo. Yo creo que la casa 6 debería ocupar así como un lugar grandote en nuestra carta natal, porque siento que es donde más pasamos tiempo haciendo todas esas actividades cotidianas, diarias, que son las que nos llenan. Bueno, entonces decíamos que la casa 6 es una casa de control, y aquí nos preguntábamos cómo se controlan las rutinas. Soy excesivamente controlador, no controlo nada, soy dejado, sucio, inútil, o soy un obsesivo de las cosas, de estas cuestiones. Entonces, aquí también lo podríamos analizar como por países que tengan a su gente
en una dinámica de trabajo, de producción, o países donde pues la gente no trabaja, hay desempleo, en fin, los únicos trabajos que hay son trabajos de ser ladrón o de ser prostituta o dedicarse al narco, trabajos ilícitos, porque no hay producción nacional, entonces la gente se va a trabajar a la mafia, a lo ilícito. Vemos mucho todo el tema de Tren de Aragua, que es pues es últimamente esta banda criminal que funciona como una multinacional en muchos países de América Latina, obviamente pues compuesta por personas que provienen de Venezuela y que están y que obviamente vienen de un proceso social muy difícil, que de pronto están atravesando situaciones muy complejas, y en ese desespero de conseguirse la plata, el dinero, pues caen en estas bandas y terminan metidos allí. Y obviamente también personas de otras nacionalidades, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileros, terminan metidos también en este tren del delito, también producto de muchas circunstancias y situaciones. Unos por falta de oportunidades y el desespero de tú no poder tener un buen trabajo, no un trabajo cualquiera donde te maltraten, donde te esclavicen un montón para darte 3 monedas, no, sino tener un buen trabajo, y no se encuentran esos buenos trabajos. Entonces la gente se desespera y termina metida en estas bandas criminales. Entonces vemos eso, cómo están manejando los países, vemos esas realidades actualmente, y pues también vemos pues, personas que terminan metidas en estas bandas por la ambición, porque tienen un exceso de ambición y quieren ganarse las cosas muy fáciles. También se quieren saltar la casa 6. Yo quiero llegar a la casa 10, al éxito, sin pasar por la casa 6. Yo quiero, mejor dicho, llegar allá sin esforzarme tanto, y yo creo que por aquí el esfuerzo es menos, pero todo tiene un esfuerzo. Entonces, si nos vamos a poner a mirar cómo, cómo tiene que trabajar una persona que está en la prostitución, una persona que está metida en el delito, que es ladrón, que esto, nos damos cuenta que también tiene que hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios y aplicar mucha inteligencia y estar ahí. Pero uno dice, también asumen unos riesgos muy grandes, que uno dice, bueno, ¿no sería más fácil si, pues, no sé, te pones a vender algo, te ganas la vida, como pues es más lento, todo lo vas a conseguir más lentamente, pero no entras en estos sacrificios? A veces vemos que todos esos caminos también es como que te sale lo roto por lo descosido. Decimos aquí, hay un dicho cuando analizamos eso. Bueno. La casa 6 es una casa de subordinación, de adaptación y de trabajos por deber y cumplimiento. Bueno, eso ya lo explicamos. Entonces, pues sí, la subordinación. No solamente la casa 6, aquí lo vamos a explicar claramente, no solamente la casa 6 es cuando yo trabajo como empleado de un jefe. No solamente es eso. Es cuando yo trabajo en subordinación también para mis clientes. Mis clientes me piden un trabajo, entonces yo tengo que cumplir con unos tiempos. Entonces pactamos aquí unos tiempos, unas entregas, unas formas. Entonces yo también tengo que cumplir con eso. Ahí hay una subordinación y hay una disciplina. Entonces, bueno, no solamente porque podemos caer en el error de mirar que la casa 6 sea solamente aquí soy empleado. No, o sea,
Aquí soy tanto como trabajo siendo empleado como trabajo con mi propia empresa. Recuerden que la empresa personal, cuando tú montas una empresa, una marca, tu propio negocio, la característica, la cualidad, la identidad, el cómo es tu negocio, tu marca, tu empresa, se ve en la casa 5 porque es tu creación. Pero el cómo trabajas en tu empresa, en tu negocio, el cómo estás dispuesto a servir para tu empresa, para tus clientes, se ve es en casa 6, que es como yo me subordino a mi propia empresa, cómo me entrego, me sacrifico, cómo doy ese amor a mi propia empresa o trabajo. Entonces, no solamente la casa 6 es la subordinación al jefe o a los contratos que firmé con una empresa, con un jefe. No, también es cómo me subordino con la empresa que yo mismo he creado, cómo trabajo yo, cómo me desempeño, cómo me muevo. Bueno, sobre esta casa 6 hay que mirar, obviamente, ya para analizarlo a detalle, hay que ver los elementos. Si esta es una casa 6 en elemento fuego, tierra, aire o agua. Y las modalidades, si es una modalidad cardinal, mutable o fija. Entonces ahí tenemos que ver modalidades cardinal, fija y mutable. También tenemos que ver eso. Y tenemos que ver cómo está aspectado el planeta regente de la casa 6 y tenemos que ver los habitantes, los visitantes de esa casa 6, qué planetas tenemos ahí de visitantes, de dónde provienen, qué energías traen. Entonces, hablemos un poquito de los elementos. Y antes de hablar de los elementos, hay un tema que se nos olvida, la salud. Es una casa de salud. Entonces, también es una casa que nos puede hablar de cómo nos enfermamos. Recordemos que en la casa 6 nos enfermamos y en la casa 12 nos sanamos. ¿Por qué nos enfermamos en la casa 6? Porque nos descuidamos, porque nos vamos de un extremo a otro, porque trabajamos mucho o porque descuidamos nuestra salud, nuestra alimentación, somos dejados con alguna situación o porque se acumuló alguna situación que no le habíamos puesto atención y generó como ya la explosión de esta situación. Por ejemplo, en mi caso particular, estuve más de 10 años consumiendo las pastillas de planificación. Ese era mi método. Y nunca hice un cambio, siempre estaba como ahí, pero como que, no, pues sigo con esto, y eran más importantes otras cosas. Veía que mi salud funcionaba bien, entonces seguía ahí con el método normal hasta que ya el cuerpo no pudo más, se me dañó el equilibrio hormonal y empecé a tener pues serios problemas con la salud hormonal. Fuertes migrañas, dolores de cabeza, insomnio, cistitis fuertes, infecciones, tuve, bueno, o sea, muchas situaciones. Subida, bajada de peso, subida, acné, bueno, los últimos, desde finales del 2019 hacia acá, hasta que ya pues tuve que tomar decisiones, medidas, sacar tiempo para dedicarme a mi salud, para mejorar en muchos aspectos. Entonces, pues, bueno, son cosas que estaban retrasadas, acumuladas durante 10, 12 años de que uno no le pone atención al asunto porque esto va bien, pero soterradamente va mal. Entonces, bueno, ahí ya, por ejemplo, este año tuve que hacerme mi cirugía, la cirugía lapomeroide, esterilización, tuve que hacer unos cambios, ajustes.
tomar muestras hormonales de antes y después, verificar todo eso, luchar con el sistema de salud porque hay muchas cosas difíciles que no te quieren dar y para que te las den tienes que luchar. Entonces, bueno, muchas situaciones. Entonces la casa 6 también, aquí se nos estaba olvidando, íbamos ya a hablar de elementos de eso y se nos está olvidando lo más importante, que es el tema de la enfermedad. Entonces en la casa 6 nos enfermamos por el trajín diario, el trasegar diario, el estrés de la vida, por el trabajo, por la labor, por las actividades. En cambio, en la casa 12, también tenemos un tipo de enfermedades que se pueden generar. En la casa 12 sanamos, en la casa 6 nos enfermamos y en la casa 12 pues nos sanamos. Por ejemplo, en casa 6 yo puedo ser una persona, conocí un caso de alguien que trabajaba en los viveros cortando rosas y flores y duró mucho tiempo hasta que se le dañaron sus manitas. Entonces, bueno, la persona ya se pensionó, tiene una pensión por incapacidad con las manos, de tanto que trabajó con las manos. Y bueno, en casa 12 son todo ese tipo de cuestiones, como que en casa 12 es la sanación. La casa 12 nos meten al hospital, nos hacen una cirugía, nos obligan al reposo, nos dan una incapacidad. Esa es la casa 12. Entonces, ahí en la casa 12 es, por ejemplo, tengo una pésima adicción, fumo mucho cigarrillo o soy una persona adicta a las drogas, al alcohol, lo que sea. Eso es una casa 6 muy mal aspectada. Entonces, ¿qué pasa? Pues en casa 12 me meten al psiquiátrico, me meten al sitio de rehabilitación, a un centro de rehabilitación. Pues es la casa de los encierros, tienes que recuperarte. Es una casa también como de, si tú no lo haces en casa 6, si tú no sacas un tiempo, no haces un esfuerzo por mejorar, en casa 12 la vas a pagar. Es como que funciona así el eje. Pero cuando analizamos un poquito más las enfermedades, nos damos cuenta que en casa 6 las enfermedades que surgen son las enfermedades por el trasegar de la vida, son enfermedades que se generan porque hemos maltratado el cuerpo con algún hábito, con alguna condición. Entonces son enfermedades que se nos generan por el estrés y el trasegar de la vida diaria, por el trabajo, bueno, esa es la casa 6. Pero en la casa 12 vemos enfermedades más que todo relacionadas con la genética. Recuerden que casa 6 es una casa material relacionada con elemento tierra de trabajo, relacionada con el signo Virgo. En cambio, la casa 12 está relacionada con Piscis, con elemento agua, emocional, y el agua tiene que ver con la sangre, con la información genética, también con la información emocional, y tiene que ver con nuestros ancestros, con el pasado, con lo que viene, arrastramos el karma que arrastramos del pasado. Entonces, en casa 12 también podemos llegar a ver enfermedades de tipo genético que heredamos de nuestros ancestros. Entonces, bueno, allí está esa situación. Por ejemplo, en mi caso particular, yo lo veo muy claro. Ya ahí veo en casa 12, en Capricornio, tengo unas cosas que también tiene mi papá, mi mamá, mis abuelos. Y casa 6 en Cáncer, veo cosas que me pasaron a mí en mi vida por cómo yo traté a mi cuerpo en el trasegar de mi vida. Entonces, todo lo vamos a ver de esa manera. Lo vamos a analizar así. Bueno, también importante ir a la literatura. Hay una astrología que se llama astrología médica y se encarga de
todos los temas de salud. Podríamos especializarnos en eso, en astrología médica, leernos varios libros autores y como que indagar más, profundizar más en este tema. De seguro, a mí me gustaría tener el tiempo de poder profundizar y hacer más programas sobre astrología médica, hablar más sobre enfermedades, porque sé que este es un tema que siento que el mundo necesita mucha más información. Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir profundizando, ahondando. Más que toda esta saga de Casa 10, Casa 2 y Casa 6, la he hecho más que todo para los temas de orientación vocacional, de tema profesional, más orientada a eso. Pero voy a hacer un programa más especial o alguna lista de reproducción más indicada al asunto de las enfermedades, a este tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, importantísimo ver, si tú tienes una casa 6 en signos de fuego como Aries, Leo o Sagitario, tienes que usar mucho tu liderazgo, tu personalidad, tu independencia, ser autónomo y ser muy espontáneo a la hora de trabajar y de vivir tu día a día, a la hora de laborar. Tienes que usar mucho esa, pues, esas cualidades. Tengo que ser mucho más líder, mucho más independiente, mucho más espontáneo y mucho más positivo. Puede que no te quede fácil, porque es que ahí está la prueba. Porque puede que tu ascendente no coordine, no sea un ascendente en fuego. De pronto tu ascendente es en agua o en tierra, bueno. Pero entonces tengo que sacar de mí esas actitudes de fuego para poder ser más productivo, más desempeñarme mejor, para que las cosas me salgan bien. Por ejemplo, una casa 6 en Aries exige de mí improvisar. Y si yo no sé improvisar, si yo me bloqueo, pues difícilmente. Y si siempre estoy requiriendo de plan, de tener mucho tiempo para hacer las cosas, pues no, en Aries tienes que improvisar. Esa es la casa 6 en Aries, por ejemplo. Entonces ahí es la espontaneidad, es la valentía, que tan valiente soy para domar el toro diariamente, para que lo que vaya apareciendo lo voy controlando, lo voy asumiendo. Bueno, importante para el tema de salud, cuando tienes una casa 6 en signos de fuego como Aries, Leo o Sagitario, el deporte, amigo, la actividad, el movimiento. Entra a un gimnasio, ten gimnasio en la oficina, en casa, haz recorridos, muévete. Es importante, porque si tú no te mueves, pueda que llegues a la hora de dormir y estés como un búho, con los ojos abiertos así, con insomnio. Entonces es mejor que hagas buen deporte, porque así vas a caer dormido profundamente, vas a tener un sueño realmente profundo y reparador. Entonces, esa casa 6 en signos de fuego, tienes que hacer más actividad. Si eres más flojito, entiende que tienes que activarte un poco más. Bueno, la casa 6 en signos de tierra, como Tauro, Virgo o Capricornio, ¿qué está indicando aquí? Que para poder trabajar, producir mejor, desempeñarse mejor, tienes que usar metodología, ser muy paciente, usar la metodología, el método, ser pragmático, realista y a veces, o sea, ser muy planificador, tomarse los tiempos, respetar los tiempos, tener mucha planeación y ser realista y a veces hasta negativista, ser muy negativo, como piensa mal y acertarás, como
bueno, ser un poco más pesimista con los tiempos. ¿Para qué? Para recontra anticiparse. Entonces, pues bueno, en muchos trabajos de administración o esto se necesita mucha planeación y bueno, y mucha anticipación, trabajar con las materias, reconocer mucho el mundo material, de qué se compone la estructura. Bueno, entonces si tienes una casa 6 en Tauro, Virgo, Capricornio, tienes que hacer un buen control del tiempo, del orden, ser muy ordenado, muy organizado, muy puntual, muy pulcro y saber apreciar y darle valor a la materia, a las cosas. Tener unas ambiciones bien definidas de lo que vas a hacer. Es importante para el cuidado de la salud cuando tienes una casa 6 en signos de tierra, los alimentos. ¿Qué alimentos le estás agregando al cuerpo? Porque pueda que con una casa 6 en signos de tierra tú seas mucho más, tú estés mucho más lento, más sedentario, más pesado. Entonces tienes que ver cómo esos alimentos tienen que ser más ligeros. De pronto tienes que tomar mucha agua y alimentos bajos en grasa, más frutas, más verduras, menos carnes. Entonces, porque ya tu actividad, si tu actividad es Tauro, Virgo, Capricornio, te va a exigir mucha quietud, mucho estar en un lugar sin moverte, poca actividad. Entonces van a ser trabajos que van a ser muy ahí, muy en el sitio, en el lugar. Casa 6 en signos de aire como Géminis, Libra y Acuario. Aquí se te exige usar mucho tu inteligencia. Entonces vas a tener que usar mucho el cerebro. Te vas a desgastar mucho cerebralmente. Entonces tú tienes que consumir cosas para alimentar tu cerebro. Venden por ahí muchas cosas, vitaminas para el cerebro, cosas para que tengas buena actividad cerebral. Entonces tienes que usar la inteligencia, las ideas, también las relaciones humanas y la capacidad para interactuar, la comunicación. Cuando tienes una casa 6 en signos de aire, tienes que interactuar, usar mucho la comunicación, redes sociales, estar al día con esas cosas. Es que a mí no me gusta, es que mira, tu carta te lo está diciendo, tienes que incorporar esto para que tengas un mejor día a día. Es que a mí no me gusta contestar llamadas, ni ver el correo electrónico, ni mirar los mensajes. No, pues tienes que estar atento a los mensajes, a la interacción. Tienes que mover mucho cerebro, ideas, leer mucho los documentos, la información, los mensajes, porque pues el diablo está en los detalles. Si no leíste ahí la información, pueda que después te toque pagar un montón de dinero. Bueno, importante entonces para la salud, mucha salud para el cerebro y también la respiración. Una casa 6 en signos de aire necesita mucho respirar, oxígeno, que el ambiente, el aire del ambiente esté limpio, purificado, que los espacios huelan delicioso, el sentido del olfato, revisarse mucho los pulmones y el sistema nervioso. Trabajar mucho el tema de la respiración para evitar la ansiedad, para evitar hiperventilar. Este hiperventilar, entonces siempre en casa 6, respirar, los pulmones, bueno, todo eso va a ser importante. Una casa 6 en signos de agua. Para ser más productivos, para desempeñarse mejor, para tener mejores rutinas, un mejor día a día, pues tienen que usar su inteligencia emocional, la intuición y amar mucho a lo que se dedican. Amar el servicio. Amar. Entonces,
la intuición, inteligencia emocional, qué emociones se están moviendo. No solamente que mi jefe llegó y me dejó esta tarea, sino él llegó de mal genio o llegó calmado, tranquilo. Entonces, depende, si yo capto esas vibraciones, yo digo, bueno, si el jefe está estresado, esto, yo como que no lo voy a molestar, me pongo a hacer lo que tengo que hacer, no le llevo problemas, no le llevo cargas. Entonces estoy usando mi inteligencia emocional. Veo que mi jefe está como feliz, contento, hagámosle la charla, hoy socialicemos más con él. Bueno, entonces también es inteligencia emocional. Aquí estamos aplicando inteligencia emocional. Si tengo clientes, noto cómo están los clientes. Son clientes que llegan como a la defensiva, entonces yo también aclaro muchas cosas desde un principio, doy una claridad, doy un marco, me pongo también mucho más en una onda más responsable. Pero si veo que el cliente llegó feliz, contento, relajado, con mente abierta, bueno, yo también fluyo, no pongo tantas advertencias, tantas aclaraciones. Entonces estamos fluyendo en esa dinámica. Estoy teniendo en cuenta el mundo emocional para tener un mejor manejo de ese desempeño diario. Hay algo clave. Y en cuanto a las enfermedades, cuando tenemos una casa 6 en signos de agua, podemos llegar a enfermar por el manejo de las emociones. Estamos somatizando. Ustedes han escuchado que hay enfermedades psicosomáticas, que no son enfermedades que no surgen porque algo esté mal en el cuerpo, sino porque como tengo estrés, ansiedad, tristeza, depresión, ira, rabia, esto termina generándome un problema. Puede ser problema con el colon, puede ser problema con otras cosas. Entonces yo digo, pero si yo como bien mis frutas, mis verduras, eliminé muchas carnes, voy al gimnasio, esto, pero tengo el colon trancado, tengo esto, tengo aquello, tengo mal, me dan alergias, me dan un montón de cosas. Esto proviene de una raíz emocional. Estoy psicosomatizando problemas emocionales. De pronto estoy atravesando un divorcio y luego me enfermo. Estoy atravesando peleas con la familia, con la pareja, con el novio, con quien sea, con los amigos, y entonces psicosomatizo esas situaciones. Sucede mucho con esas personas que tienen una casa 6 en signos de agua, casa 6 en Cáncer, Escorpión y Piscis. Entonces, bueno, ahí lo vemos a grandes rasgos, pero lo vamos a ir definiendo signo a signo. Veámoslo por las modalidades. En los signos cardinales, fijos y mutables. ¿Qué son las modalidades? Las modalidades tienen que ver con las estaciones del clima. Recuerden que los signos están relacionados con el clima, con las 4 estaciones climáticas. Entonces, cuando hablamos de signos cardinales como Aries, Cáncer, Capricornio o Libra, es cuando se inicia una estación, cuando inicia la primavera, cuando inicia el otoño, Libra, por ejemplo, cuando inicia el verano, cuando inicia el invierno. Entonces, aquí son signos que inician procesos. Entonces, una casa 6 en signos cardinales nos dice que para ser más productivos y manejarnos mejor en esas tareas, en esas funciones diarias, tenemos que aprender a dar el primer paso, a ser los que iniciamos en algo. O sea, tenemos que iniciar el día, iniciar con la rutina, iniciar con la tarea, animar a los demás a comenzar. Comenzamos siempre procesos. Puede ser que comencemos un proyecto, una empresa o lo que sea. Somos los que damos el primer paso.
En los signos mutables como Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, aquí nos habla de esa estación climática que transforma, digamos, cuando la primavera se está convirtiendo en verano, cuando el otoño se está convirtiendo en invierno, cuando el invierno se está convirtiendo en primavera. Es cuando muta, pues cuando hay cambios. Entonces aquí tenemos los signos mutables de Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario. Son los que se transforman procesos, los que cambian procesos. Entonces dentro de nuestro trabajo, labor, oficio, muchas veces nos va a tocar hacer cambios, ajustes, es decir, esto no sirve más, hay que cambiar a otra cosa, ajustar mucho, ser muy adaptables. La adaptación va a ser muy importante cuando tenemos una casa 6 en signos mutables como Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Aprender a adaptar, a hacer cambios, a decir, bueno, qué bueno que venían haciendo este proceso de esta manera, pero nos toca ajustarnos a nuevos cambios y hacerlo de otra forma. Bueno. Casa 6 en signos fijos como Tauro, Escorpión, Acuario y Leo. Entonces, los signos fijos es cuando el verano es fijo, intenso, es muy verano, verano, otoño, otoño, invierno, invierno, primavera, primavera en toda la flor de la primavera. Esa es la característica de los signos fijos, así se refleja en la naturaleza. Entonces, son los que fijan y establecen procesos. Entonces son los como que intensifican, profundizan, Escorpión, profundizan un proceso. Entonces en nuestro trabajo, si tenemos casa 6 en signos de fijos como Tauro, Escorpión, Acuario y Leo, tenemos que arraigar, establecer ese proceso, intensificarlo, darle permanencia, constancia. Y como Acuario, ser radicales en esa decisión. Bueno, eso sería verlo así, hay que ver el elemento, la modalidad y también muy importante mirar los planetas. Importante pues, bueno, como primera medida, siempre vamos a revisar la cúspide de la casa 6. Entonces tenemos aquí la casa 6. Esta es la cúspide de la casa 6. En mi carta tengo la casa 6 en Cáncer. ¿Y cómo sabemos dónde es la cúspide? La cúspide es donde comienza una casa astrológica. ¿Y cómo sabemos dónde comienza? Teniendo en cuenta el ascendente. El ascendente me marca el inicio del mapa. Entonces, el punto ascendente es el comienzo de la casa 1. Y luego sería el comienzo de la 2, y luego el de la 3, el de la 4, el de la 5. Y ahí llegamos a la cúspide, que es el comienzo de la casa 6. El signo que esté en la cúspide de la casa 6 es el que va a marcar la energía de esa casa 6 primeramente. No importa que te caiga en el grado 0 de un signo o en el grado 29, va a ser ese signo el que se lleve la energía de la casa 6. Luego vamos a revisar el planeta regente de esa casa 6. ¿Cuál es el planeta que rige esa casa 6? Entonces, si tienes la casa 6 en Leo, pues el planeta regente va a ser el Sol. Si lo tienes en Géminis, va a ser Mercurio. Si lo tienes en Cáncer, va a ser la Luna. En mi caso particular, tengo la casa 6 en Cáncer, pues el planeta que rige la casa 6 es la Luna. Pero si lo tienes en Capricornio, el planeta que rige tu casa 6 es Saturno. Y vamos a ver para dónde se fue ese planeta. Si se quedó ahí mismo en la casa 6 o se fue para otro signo.
porque ese otro signo nos va a hablar de esa otra cualidad con la cual también debemos trabajar nuestra salud, nuestro trabajo, cómo debemos desempeñarnos, cómo debemos cuidar la salud. También nos va a hablar de otras enfermedades. Nos va a dar mucha información. Y ese planeta va a llegar a otra casa astrológica. Entonces vamos a decir que vamos a trabajar y a cuidar nuestra salud, vamos a generar trabajo y labor en esa otra casa astrológica. Miren lo maravilloso de la astrología, es muy exacta. Por ejemplo, mi casa 6 me cae en Cáncer. Ahí pues pareciera yo no tener nada, pero eso no significa que no es activa. El regente de la casa 6 es la luna, y a la luna la tengo en Géminis y en la casa 5. El regente de la casa 6, que es la luna, se fue de visitante a la casa 5. Entonces es ahí cuando yo digo, yo trabajo, me desempeño, sirvo, soy disciplinada, subordinada y sumisa a mi casa 5, a mi empresa personal, a mi proyecto personal. Por eso, pues, en muchas ocasiones no me funcionó mucho trabajar como empleada, como que siempre daba, como que no me sentía bien. Y es por eso, porque el regente de mi casa 5, de mi casa 6 del trabajo, era en casa 5. Y pues, obviamente, aparte de revisar la casa, si el regente de casa 6, por ejemplo, está en la 10, se te da muy bien trabajar como jefe, como jefe. Si está en una casa 11, se te va a dar muy bien trabajar en un proyecto colectivo, ser un empleado de una gran multinacional, de un gran proyecto, de una gran empresa. Si está en la misma casa 6, le va a ir bien trabajando como empleado también de una empresa. Pero en mi caso, el regente de casa 6 estaba en casa 5. Entonces yo decía, bueno, con razón, me siento mucho mejor trabajando con mi proyecto personal, con mi marca propia, con mi empresa personal, con mi pequeñita empresa. Otra cuestión, entonces vamos a revisar el signo donde está el planeta regente de la casa 6 y la casa astrológica. El signo va a matizar cómo debemos desempeñarnos, cuáles van a ser esas otras enfermedades, y la casa astrológica hacia dónde vamos a conducir, en qué otro escenario se va a expresar nuestro trabajo, nuestro servicio, y en qué otro escenario nuestra salud se puede ver afectada. ¿En qué otro escenario nuestra salud se puede ver afectada? Bueno, y también ya al final, lo que vamos a revisar al final con el regente de la casa 6 es cómo está aspectado, qué está recibiendo, qué efectos está recibiendo. Cuadraturas, oposiciones, trígonos, sextiles. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo trabajamos con esto y cómo hacemos para mejorarlo? ¿De dónde provienen esas oposiciones, esas cuadraturas, esos trígonos, esos sextiles? ¿Quién las está enviando? ¿Desde qué otras casas astrológicas? Y esos planetas, ¿de qué casas son regentes? También vamos a mirar el dispositor del planeta que sea regente de la casa 6. ¿Cuál es el dispositor? El dispositor es el planeta regente del signo. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, la luna, que es la regente de mi casa 6 en Cáncer, pero que está en Géminis, tiene un dispositor. ¿Y el dispositor quién es? Pues Mercurio, porque Mercurio es el regente de Géminis. Y vamos a ver cómo está aspectado ese dispositor. Ahí diríamos, Mercurio es el dispositor de la luna. Entonces,
depende cómo esté Mercurio, pues también la luna se va a ver afectada, mejorada. Pero primeramente revisamos los aspectos que recibe la luna, luego cómo está su dispositor y finalmente vamos a revisar los planetas visitantes de la casa 6. Entonces, por eso yo les decía, yo tengo una casa 6 sin planetas, pero eso no significa que no tenga actividad mi casa 6, porque yo tengo una luna pues muy activa, una luna que es el regente casa 6, que está en la 5, está en Géminis, tiene cuadratura al Sol, oposición a Urano, conjunción con Quirón. Entonces, está muy activa, tiene mucha información que darme. No más ya el signo de Cáncer tiene mucha información que darme. Entonces, no porque no hayan planetas ahí, es que no hay información, hay mucha información. Al final, lo último que vamos a revisar son los planetas visitantes, que son influencers, digo yo, que vienen de otras casas a influir esa casa 6 del trabajo, las rutinas, los hábitos diarios y la salud. Entonces, por ejemplo, si el regente de casa 7 está en la casa 6, el esposo, el matrimonio, el contrato, el cómo yo manejo las relaciones, influye en mis rutinas, en mi trabajo, en mi día a día. Ahí vamos a ver influencias. Bueno, entonces eso es lo último que vamos a revisar, los planetas visitantes. Bueno, aquí no quiero, en los comentarios me gustaría, pues ustedes son libres de poner lo que quieran, pero a mí me gustaría como ejercicio que no vayan a poner en la casa 6 tengo a Plutón y Saturno, porque eso es lo típico, lo típico. Me gustaría que pusieran, tengo casa 6 en tal signo y el planeta regente de ese signo es tal, por ejemplo, tengo casa 6 en Libra, el planeta regente es Venus y a Venus la tengo en la 9, en la 11, en la no sé qué. Entonces, eso significa que también mi trabajo y mi salud dependen de esa otra casa. Así me gustaría el orden para poder hacer un trabajo astrológico como más discriminado, más organizado. Bueno, los animales domésticos, porque también es otro tema. Resulta que las personas ya de las últimas generaciones hemos considerado a las mascotas, porque ahora hay familias interespecies, así como hay familias polígamas, monógamas, familias, bueno, muchos tipos de familia. Tenemos familias interespecies que en vez de tener hijos tienen mascotas y consideran a sus mascotas como sus hijos. Los miman, les dan amor, los cuidan, los llevan al médico, juegan con ellos y pues ya los cuidan hasta su último día de su muerte, los entierran, le hacen su ritual, en fin, como un miembro más de la familia. Lo consideran su familia, lloran si se enferma, si se entristece, bueno, también peleamos cuando hacen daños, en fin. Eso es una mascota. Ya entra en eso, en esa dinámica. Antiguamente, pues las mascotas simplemente son como objetos de la casa, adornos de la casa, es como un florero ahí, pero no. Ahora tienen otra dinámica. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿dónde está mi perrito, mi gatito? ¿Está en casa 5 de los hijos o en casa 6? Está en las dos casas. ¿Por qué? Porque en casa 5 vamos a ver cuáles son las cualidades, las características que identifican a tus hijos y a tus mascotas.
cómo es la forma de ser de tu perro, de tu gato, de tu hijo, de tu hija. Pero en casa 6 lo que vamos a ver es el día a día con ellos. ¿Cómo vives tu rutina diaria con tus hijos y con tus mascotas? Entonces, tengo que llevar a los niños al preescolar, nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana, bañar a los niños, luego nos bañamos, desayunamos, los llevamos hasta el colegio, hasta la ruta, nos despedimos, luego me voy para el trabajo. La ruta llega a las 4 de la tarde, entrega a los niños, la abuelita se encarga de recogerlos porque yo llego a las 7 de la noche del trabajo, hacemos tareas, nos cepillamos los dientes, nos acostamos a dormir. Eso podría ser una rutina con los hijos. Rutina con las mascotas. Entonces la mascota está ahí. El domingo me encargo de sacarla al parque. El sábado vamos al veterinario. Bueno, jugamos cuando llego del trabajo, me pongo a jugar. En la mañana le sirvo el paté, le sirvo la comida húmeda, le sirvo las crispetas. Le estoy limpiando el arenero, lo estoy sacando, si es perrito, sacando 3 o 4 veces al día para que haga sus necesidades, limpio sus necesidades. Entonces eso es la rutina, el cómo manejo la rutina con mis hijos o mis mascotas en casa 6. La casa 6 es la rutina, la casa 5 es cómo se identifica, cuál es la característica que define a esos hijos o a esas mascotas. Entonces, pues, aquí ya no hay discusiones. Obviamente que, pues, si vivimos en una granja y tenemos caballos, vacas, gallinas, todo ese tipo de cosas, y pues, obviamente, pues, no los consideramos nuestros hijos. Habrá gente que sí, que ya llegó hasta ese nivel y de pronto tienen granjas veganas. Y todos los que están en esas granjitas son como parte de la familia, son como los hijos. Pero digamos que estamos en una granja que todavía no es una granja vegana, es una granja común y corriente. Allí hay patos, gallinas, vacas, en fin. No los considero hijos, los considero parte de la granja, de la finca. Entonces, ¿dónde los miro? Pues los voy a observar es en casa 6. Voy a ver en casa 6 allí el manejo con los caballos, cómo me muevo en esa rutina diaria con el galpón de gallinas, con el criadero de marranos o de patos o de, bueno, esto para la gente que tiene una granja. La granja es un lugar de trabajo, una industria de trabajo. Entonces, también lo vamos a ver en casa 6. Todo esto hay que verlo también desde los sentimientos y acomodarlo a las nuevas realidades que se van presentando. Si yo considero que eso es como mi hijo, pues está en casa 6, está en casa 5, perdón. Pero si considero que es algo más para trabajar, pues está en casa 6. Bueno, simplemente es para verlo así. Obviamente que al final, pues todos somos casa 12, todos somos unos. Cerdos, caballos, patos, nosotros los Homo sapiens también somos animales. Y todos al final pues estamos en casa 12, todos en el momento de nuestra muerte, nos unimos con el todo y somos una sola cosa. Solo que estamos experimentando en esta vida la individualidad. Ser de esta manera, ser de esta forma. Entonces, bueno. Bueno, espero que les haya gustado esta información sobre la casa 6 y vamos a seguir con los videos de casa 6. Vamos a comenzar por Virgo, casa 6 en Virgo, en Tauro, en Capricornio y así sucesivamente. Vamos a seguir con todos los 12 signos para hacer esta hermosa saga. Vamos a hablar de las enfermedades, de qué enfermedades pueden llegar a atacar a las personas
cuando tenemos una casa 6 en Virgo, en Tauro, en Capricornio y en todos los diferentes signos. Empezamos por Virgo y vamos así por todos los signos del zodiaco. Bueno, chao, chao, que estén muy bien, que tengan un feliz día.